Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús. Bienvenidos a Llamados, su programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú. Mi nombre es Fray Jorge Contramaestre, Agustino Recoleto, y en este programa en Santa Mónica Radio, pues exploramos la vocación cristiana, exploramos y queremos profundizar y conocer más. Aquí nos llama el Señor, aquello que el Señor desea de nosotros, que no es más que encontrarnos con Él y junto a Él construir el reino de los cielos. Bienvenidos sean todos. En el programa pasado hemos explorado en este catecismo vocacional de la Orden lo que es la vocación, en qué consiste la vocación, eso de reconocer que Dios nos ha creado y que tiene un proyecto amoroso con nosotros, que nos ha dado ciertas capacidades, pero también nos ha dado ciertos límites, que hay una historia de salvación en la cual nosotros también estamos incluidos a participar. Hay un itinerario completo en el cual Dios, en un proyecto amoroso, quiere que nosotros nos integremos. Eso sí, sin realizar ningún tipo de violencia, ningún tipo de problema o contradicción con el mensaje de su Hijo Jesús de Nazaret. Estamos llamados a seguirle. Justamente eso es lo que vamos a explorar hoy en este programa en Santa Mónica Radio y TV+. Vamos a explorar un poquitico más en qué consiste esta llamada, en qué consiste esto de reconocer ese llamado y a qué vamos por qué estamos llamados y a qué estamos llamados a vivir. Vamos a repasar un poco algo de nuestro programa pasado. Nos preguntamos en el programa pasado, ¿y qué es lo que hay que tener en cuenta cuando Dios llama? En esto de la vocación. Pues bien, hemos hablado que hay 6 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. El primero es que la iniciativa de la vocación es de Dios. Es el primero en que nos llama, es el primero en tener esa iniciativa, es el que da el primer paso. Aunque, como decía su santidad el Papa Francisco, también Dios nos primerea, pues también nosotros tenemos que primerear a Dios. La iniciativa, en primer lugar, para que uno se sienta y se reconozca llamado, por supuesto es Dios el que llama. Otro que llama en su nombre. En la llamada de Dios, siempre es Él el que tiene la iniciativa. Él es el que desea contar con el ser humano para este plan bien concreto. Repito, un plan de amor verdadero, concreto, para un proyecto de vida único e irrepetible. ¿Por qué es irrepetible? Porque resulta y acontece que nuestra vida es única, cada uno de nosotros es único, no hay dos como nosotros, no hay dos idénticos. Podemos parecernos, podemos tener similitudes entre hermanos, entre conocidos, pero cada uno es único en su especie, como diríamos algunos. Y el hombre es el sujeto, digamos, que recibe esta llamada. Dios tiene la iniciativa y, por supuesto, que nosotros recibimos esa llamada. Es el que recibe la llamada, aunque es cierto que el hombre es solicitado por Dios para asumir una vida en comunión. Dios te llama para que tú tengas esa intención, esa libertad también de responderle. Hay una llamada, hay respuesta. Muy sencillo. Lo segundo que hay que tener en cuenta para reconocer
que Dios nos está llamando es que hay mediadores. La vocación se percibe a través de unas mediaciones y de una forma particular de sentirse llamado. En el primer caso nos referimos a las mediaciones concretas en la vida de las personas que llevan un estilo de vida interior, religioso, cristiano, por supuesto, ¿no? Que dan testimonio, como pueden ser los sacerdotes, como pueden ser los religiosos, como pueden ser las religiosas, como puede ser también, ¿por qué no?, un matrimonio santo de que sabemos que viven una vida de interioridad en comunión con Dios. Vuelvo y repito, sacerdotes, religiosos, religiosas, vidas familiares, casados, etc. Y, por supuesto, en este gran conglomerado de personas que son testimonio vivo del seguimiento de Cristo, ellas también son testimonio, mediaciones que nos permiten decir es posible seguir a Cristo y que también nos pueden llamar la atención. Hay mediaciones, hay puentes, esas personas son puentes entre Dios y nosotros, que son como instrumentos que Dios utiliza sin ningún tipo de violencia y sin romper la libertad para que podamos entrar en comunión con Él. Es como una especie, repito, de puente. Es esa especie de querer contar. Dios cuenta con otros para atraer también a otros. Dios cuenta para la salvación de la humanidad a otros seres humanos. Y por supuesto también está la creación. La creación también es una mediación. Contemplar la belleza, la verdad y la bondad en la creación también es un medio. El tercer punto que podemos tener en cuenta para reconocer que Dios llama son los acontecimientos de la vida, es decir, los signos de los tiempos en el mundo bíblico. La llamada no ocurre así sin más, sino que llega de una forma espontánea o simplemente porque se suceda, no, sino que se encuentra en lo que llamaríamos la gramática de la interpretación, es decir, los acontecimientos de la vida. Por eso es que hay que contemplar la vida también con la luz de la razón y de la fe, o como otros dirían, también podremos contemplarlo con los ojos de la fe, los anteojos de la fe, contemplar la existencia, la propia vida, con sus virtudes, con sus debilidades, con sus momentos difíciles también, esos buenos momentos, desde la perspectiva del encuentro con Dios. Los acontecimientos de la vida, lo que pasa exteriormente y lo que pasa conmigo interiormente, son movimientos interiores, inquietudes, deseos profundos, reales. Esos estados de insatisfacción o rebeldía en que nos podemos encontrar, pues bien, también algo, aunque no tengan ni pies ni cabeza, algo tienen que decirnos de Dios. Es decir, donde no encuentro esa especie de suelo, pues ahí no es a donde estoy llamado a estar. Ahí no está la llamada a Dios. Hay acontecimientos que me dicen, por aquí no es por otro lado. Aquí no encuentro Dios. Dios no está literalmente acá. O también puede pasar todo lo contrario. Santa Teresa de Calcuta vio a Dios en un pobre desamparado en una estación de tren. Ahí descubrió su vocación, los acontecimientos del mundo. En ver a un pobre desamparado, hambriento, enfermo, que nadie quería tratar, pues ahí dijo, yo quiero participar en el plan de Dios de cambiarle la vida a los pobres y desamparados, a los que nadie quiere. Pues bien, fíjense, un acontecimiento que parecería desapercibido para millones de personas cambia rotundamente la vida de Santa Teresa de Calcuta y la lleva justamente a reconocer cuál es su vocación, a qué la llama a Dios y a transformar el mundo, el reino de Dios en el mundo. Vamos con nuestro corte publicitario y ya volvemos con más de Santa Mónica Radio y TV Más en Llamados a ser comunidad de hermanos. Permiso.
Ya estamos de vuelta aquí en Llamados. Es un programa en Santa Mónica Radio y TV Más. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Pues bien, estamos hablando sobre la vocación y ese paso a reconocer la llamada. ¿Qué cosas tengo que tomar en cuenta para reconocerme llamado, para reconocer que ahí tengo una vocación? Pues bien, esto que hay que tener en cuenta cuando Dios llama a alguien, la primera es la iniciativa de Dios, hay mediaciones, hay también acontecimientos de mi vida que poco a poco me van indicando que Dios me está llamando. Hay que leer también y contemplar otras vidas, la vida de los santos, la vida de, primero que nada, la vida de Jesús de Nazaret, su vida, pasión, muerte y resurrección, sus apóstoles, la historia de la iglesia, pero sobre todo la vida de los santos, gente que nos apasione. Tenemos a gente muy cercana, ¿no?, que nos puede ir llevando poco a poco hacia Dios. Hace poco el Papa León XIV hablaba de que en su niñez él iba a la Eucaristía junto con su familia y a ese encuentro que desde niño su familia le enseñó que su mejor amigo era ese Jesús que estaba en la Eucaristía. Ya ven, hay lecturas de vidas que también nos pueden inspirar y estas cosas hay que tenerlas en cuenta para lo que es vivir la propia vocación. Y por supuesto hay que verse cierta comunión. La vocación es a acoger una invitación de Dios, estar en comunión con Él, con su iglesia, con la comunidad, con los otros creyentes. Por supuesto, la llamada toca profundamente el ser de una persona y la modela a una opción fundamental de vida que está motivada, por supuesto, por el encuentro con Jesús de Nazaret, con el amor, un amor verdadero, no un amor sentimental, un amor verdadero, concreto. Y, por supuesto, la lanza, el ejercicio de la caridad. Estar en comunión también está en hacer un apostolado, tener una misión propiamente en la catequesis, en la ayuda a los pobres, a los enfermos, en la enseñanza del que no sabe, en el acompañar, en el aconsejar, en el trabajo, etcétera, en evangelizar. Hay muchísimos labores de apostolado que son también parte de la misión. Por lo tanto, es a vivir también en comunidad. Hay aspectos de nuestra comunidad que nos ayudan también a nosotros a discernir. Y por supuesto está el último aspecto, que es la palabrita mágica, que es el saber discernir. El ejercicio del discernimiento de la voluntad de Dios requiere un tiempo de maduración, de crecimiento personal, tanto en la fe como también en otros aspectos de la vida, como también a nivel psicológico, a nivel espiritual. Por supuesto, también madurar en el tipo de relaciones que tengo, porque recordemos que el tipo de relaciones que nosotros tenemos también nos otorgan cierta identidad. Por eso es importante que nuestra identidad esté fuertemente relacionada con Dios. Ahora, el itinerario de toda vocación resulta exigente en el sentido que pide tiempos amplios de silencio, oración, desprendimiento de cosas accidentales o materiales o secundarias y centrarse en lo esencial, en ese encuentro entre Jesús de Nazaret, entre ese Dios trinitario conmigo. Dios está en lo más íntimo de nosotros mismos. La meditación no es un estado de vacío absoluto o de silencio absoluto. La meditación es meditar, como dice la Sagrada Escritura, meditar en su presencia, meditar en sus palabras, meditar en sus obras, las obras de Dios. Ahí es donde se medita bien y de verdad. Pues bien, ahora bien, vamos a entrar en un tema ya más, la llamada. ¿Cuántas veces, nos podemos preguntar, hace su llamada Dios? Pues bien, vamos a iluminarnos con la Sagrada Escritura. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 27 al 28. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontrarían. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios.
uno de los discursos y de las palabras del apóstol San Pablo, encontrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 27 al 28. Pues bien, existen varios tipos de llamadas: la vida ante todo, y después el amor, a la responsabilidad, que es a esa donación. Por lo tanto, puede ser a ser un padre, a ser madre, a ser un compañero, a ser, por supuesto, de diversas maneras. Dios llama continuamente y todos los días. En ocasiones empleamos inadecuadamente la palabra llamada para designar un estilo de vida. O es una llamada a ser sacerdote, o es una llamada a ser religioso, o es una llamada a ser papá, mamá, o es una llamada a... Pero resulta que este término es excesivamente amplio, muy amplio. No es mentira que Dios llama al matrimonio, a la vida religiosa, o al sacerdocio, o a la vida de soltero, pero todo esto, sin embargo, es fundamental entender el significado de la vocación hacia la propia vida que tiene toda persona, que tiene su origen, como dijimos anteriormente, en Dios. Es decir, que la primacía, el primer paso lo da Dios. Vamos a ver cómo es que es esto de que este primer paso es de Dios y a qué nos llama Dios. Para responder cuántas veces llama a Dios, lo vamos a hacer es cómo es que llama a Dios. Y vamos a descubrir que Dios llama constantemente. En primer lugar, Dios llama a la existencia. Y Dios llama a la existencia desde la libertad. Recordemos que la libertad no es, como bien creemos, tener una multiplicidad de opciones y escoger entre una de ellas. No, eso es ser prisionero de opciones. La libertad, verdadera libertad, no está tanto en escoger entre estas múltiples opciones, sino está en desprenderse del pecado para conectarse con Dios. Esa es la verdadera libertad. La libertad consiste, por supuesto, en amar. La libertad también consiste en reconocer que he sido creado desde y por el amor para conectarme con el amor verdadero, porque hay un proyecto de vida que realmente me realiza. Dios llama a la existencia. La libertad absoluta de Dios de crear al hombre, como lo encontramos en el Génesis, constituye el fundamento primero de toda vocación. Estamos llamados a existir. Estamos llamados a estar aquí. Ninguna vida está en el mundo por accidente. No. Toda existencia la sustenta Dios. Toda existencia existe porque Dios así lo ha deseado. Más allá de la violencia que puede ocurrir en el pecado del hombre, Dios llama desde nuestra existencia y para la existencia. Dios se dirige hacia sus criaturas y de forma especial hacia el hombre, culmen de su obra creadora, para enriquecernos del don de la existencia y que también por nosotros y en nosotros y a través de nosotros Él pueda manifestar su amor. Él, que es rico en amor, se desborda fuera de sí mismo, llamando a la vida a aquellos que primero no existían. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios llama a la existencia desde la libertad. Dios quiere que existas desde su amor, eso sí, pero no te encierra ni te obliga, sino que te hace vivir en libertad, en poder escogerlo a Él. También Dios, por supuesto, recordemos que el origen de toda vocación, la existencia, se encuentra en que Dios se dona a sí mismo, dona la vida e incluso da su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y eso significa que siguiéndolo a Él, construyamos el reino de Dios, nuestra vida tenga sentido, guía y principio, y además podamos construir un presente a base de futuro, y ese futuro es la resurrección, la plenitud de estar gozosamente con Él en la eternidad. Ahora, Dios nos llama a la existencia, y nos llama a existir cada día. Ya con esto podríamos tener
la respuesta completa de cuántas veces llama a Dios. No se cansa de llamar, llama a existir. Y existimos es para siempre. Ahora, Dios también llama siendo nosotros imagen y semejanza de Él. El hecho de que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios también es una llamada. No hay otra cosa en el mundo, otra criatura en el mundo, en el universo, que esté creada a su imagen y semejanza. Sabemos bien que la semejanza es aquello que está nosotros tenemos esa semejanza corrompida. Y la idea es poder nosotros, por supuesto, recuperar esa semejanza, y esa semejanza la recuperamos por medio de Jesús de Nazaret. Existe una familiaridad de Dios con el hombre, ese creador con su criatura, que se encuentra al origen de su existencia y que, lejos de construir un límite, representa la más gran posibilidad, la posibilidad de ser cada vez semejantes a Él. Esta verdad sobre la humanidad, sobre nosotros, aceptada desde el don de la fe, porque la fe es la que me dice que yo soy imagen y semejanza de Dios, la manifiesta en la expresión de intervención divina por la cual nosotros tenemos esta amistad con Él. Somos creación, criatura de Dios, que además somos imagen y semejanza de Él. Así, con este gesto, Dios también nos llama. El ser humano lleva por dentro así la impronta personal de Dios, que la constituye un ser. Nosotros tenemos ese sed de infinito, de eternidad. Nuevamente, tú, Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En las palabras de nuestro Padre, San Agustín. Y con esto vamos a hacer nuestra pausa publicitaria y ya volvemos con más en su Santa Mónica Radio y TV Más, en Llamados a Ser Comunidad de Hermanos. Permiso. Estamos de vuelta en su Santa Mónica Radio y TV Más Digital, en su programa Llamados, el programa de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre Agustino Recoleto, hablando aquí sobre la llamada de Dios. ¿Y cuántas veces nos llama Dios o cómo nos llama Dios? Es lo que queremos poco a poco ir respondiendo a esto. Porque parece muy sencillo, pero realmente tiene sus cosillas y sus cosas complejas. ¿Por qué? Porque requiere un proceso. Requiere también tomarse en serio esto de la vocación cristiana. Tiene que tomarse en serio esto de querer tener una relación con Jesús de Nazaret, una buena relación con Jesús de Nazaret y con su proyecto. No es, bueno, Dios me ama y yo voy por mi lado y Él por el suyo. No, tener una relación es tener un proyecto en conjunto, no es cada uno por su lado. Así no funcionan realmente las cosas. Así no es el querer amoroso de Dios, un querer que por supuesto nos cambia la vida. Y hemos hablado, por supuesto, de cuántas veces llama a Dios. Y para responder a esto, contemplamos en cuántas dimensiones y de cuántos puntos Jesús de Nazaret Dios va llamando. Llama desde nuestra existencia, porque existes, ya Dios te está llamando, y cada momento en el que existes, Dios te llama. También Dios te llama porque eres imagen y semejanza de Él. Por esa razón, ya de por sí tenemos una llamada especial a participar de su presencia y de su proyecto. También llama a estar en comunión con Él. Llama, por supuesto, desde esa vida en comunión con Dios. Dios se revela y habla continuamente a la humanidad, a quien ha dado un modo de existencia semejante al suyo. ¿Al de quién? Al de Dios. Por ejemplo, si Dios, sabemos que es comunidad, tres personas, una naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa manera de expresarse Dios en su misterio de salvación, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, Dios también llama a hacer comunión con Él y también con la Iglesia y con el proyecto de su reinado de Dios en medio de nosotros. Por lo tanto, nuestro modo de existir tiene cierta semejanza al suyo. El Verbo de Dios se hizo carne.
Jesús de Nazaret participa de nuestra humanidad, sufriendo y viviendo todo menos el pecado, porque recordemos que el pecado es una realidad no tan nuestra. Ya después hablaríamos un poquito de eso. Y toca a la humanidad responder con una actitud de obediencia. Una breve curiosidad: obediencia viene de escuchar, viene de oír. Obediencia viene de atender la voz, atender a alguien cuya autoridad yo tengo que estar atento, y esta escucha atenta a su invitación me lleva a mí a tener un diálogo con Dios. Obedezco porque realmente escucho, oigo lo que me viene a decir Dios, y yo, por supuesto, atiendo a Él y realizo lo que Él me está pidiendo, que tampoco es muy complicado. Lo complicado es luchar contra uno mismo. Eso sí es complicado. No es complicado escuchar la palabra de Dios, la conciencia. Ahí está la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en la verdad, en la belleza, en el amor, en la bondad. Lo complicado es luchar contra nosotros mismos. Ese es el verdadero enemigo de la vocación cristiana. Por lo tanto, este diálogo interno, esta comunicación con Él, puede entenderse como un itinerario de conocimiento en la fe. Mientras más nosotros vamos creciendo en nuestra fe, por supuesto, más nuestro conocimiento, nuestro proceso de interioridad y, por supuesto, nuestra relación con Él va a crecer, y podemos comprender más cuál es nuestra llamada, nuestra vocación. También, por supuesto, conviene ser realistas. La vocación a la comunión con Dios no es una relación en la que estén ausentes las dificultades y las incertezas o lo no certero en el mundo. También hay momentos en que estamos oscuros, caminamos en plena tormenta. Por esta razón debemos también contar con las resistencias, las inconsistencias, los altibajos presentes en la respuesta a Dios. Tenemos estas debilidades. Nuevamente, tenemos nuestras resistencias, tenemos nuestras inconsistencias, nuestros altibajos. El verdadero enemigo de la vocación y la llamada de Dios no es el mundo, somos nosotros mismos, y tenemos que combatirla. Es parte de nuestra vocación también. Dios está con nosotros. No obstante, más allá de las resistencias que el hombre pueda anteponer a la vocación de comunión con Dios, Dios siempre permanece fiel a su pacto de amor. Dios nunca es infiel. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Cuando nosotros tenemos nuestras dificultades, Él está ahí para responder por nosotros. Y también Dios llama en esta construcción de la identidad. La base de la identidad cristiana, entendida como una vida en esta comunión que ya dije antes, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se encuentra realizada plenamente o iniciada en el bautismo. Dicho sacramento tiene y expresa la radical consagración, comunión de la persona de Dios. Es decir, que cuando nosotros recibimos el bautismo, recordemos que el bautismo es el sacramento de iniciación cristiana donde nosotros iniciamos en la iglesia. Eso es lo importante del sacramento del bautismo, que por acción de Jesús de Nazaret en el sacramento, recordemos que el sacramento es acción de Jesús, acción de Dios, en la comunidad, el sacerdote, los familiares, la comunidad que recibe al que queremos integrar a la iglesia, al que se está bautizando, pues bien, ahí empieza un proceso de integración en la fe. Toda la comunidad se quiere que esa persona que está siendo bautizada entre en comunión con Dios y con ellos. Es algo hermosísimo si se ponen a contemplarlo. Por eso es que es tan importante el bautismo. El bautismo otorga una identidad al creyente. Es como el ideal de vida a partir del cual la existencia de la persona de fe viene continuamente construida, confrontada,
corregida y dirigida a su posibilidad más plena. Por lo tanto, Dios nos llama a construir una identidad que sí es nuestra. ¿Podemos construir una identidad que no es nuestra? Claro, la identidad en el pecado, la identidad lejana de Él, la identidad que no le importa el mundo, o dice, bueno, para mañana, pero mañana es siempre una especie de retardo. Dios te llama es hoy a construir tu identidad, que después del bautismo, la primera comunión o lo que sea, ya no has vuelto, pues Dios te dice, ya por estar bautizado o no, puedes participar de mi presencia. Por lo tanto, la construcción estamos llamados a tener una construcción de una identidad, un itinerario, una conversión que dura toda la vida. En esos momentos también Dios nos llama constantemente. Y también Dios nos llama a una específica unión con Cristo. Esta es otra de las veces en la cual Dios nos llama. Vamos a explicar esto un poquitico más. Existe también una llamada específica al interno de la vida de estar en comunión con Dios. La vocación cristiana específica tiene su origen dentro de la dinámica de la amistad con Dios, según un modo específico de seguir a Cristo. Esto es en el servicio de la iglesia. Es un don que internamente y muy auténtico y muy específico para cada persona que nace de ese encuentro con Dios, y Dios a su vez te da un don. Vamos a profundizar esto más adelante, luego de nuestra pausa publicitaria. Ya volvemos con más de llamados a ser comunidad de hermanos. Eso es Santa Mónica Radio y TV Más. Permiso. Ya estamos de vuelta en su Santa Mónica Radio y TV Más, en su programa Llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en el norte del Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre, donde estamos explorando esto de la llamada de Dios. Dios nos llama a la existencia, Dios nos llama desde su palabra a ser semejante, y porque somos imagen y semejanza de Él. Dios también nos llama a construir una identidad a partir de los sacramentos, empezando por el bautismo, el sacramento de iniciación cristiana de la confirmación, la Eucaristía, el orden sacerdotal, el matrimonio, la reconciliación y todos los demás sacramentos que construyen nuestra identidad constantemente. También a tener una comunión con Él, que esto también es importantísima, una comunión que nos permite también contrarrestar, que también nos permite discernir, que también nos permite reconocer que cómo me voy yo construyendo o deconstruyendo, combatiendo estas adversidades, estas resistencias que tengo. Pero sobre todo también Dios nos llama a una específica unión con Él, con Cristo. La vocación cristiana específica tiene su origen dentro de la dinámica de la amistad con Dios y consiste en la percepción interior de un deseo que impulsa a la persona a orientar, a gastar su propia vida según un modo de configuración con Cristo específico y siempre al servicio de la Iglesia. Este impulso interior, visto desde la fe, se entiende como un don que proviene de Dios y que pide igualmente ser acogido en una dinámica de amor. No es que, bueno, tengo esta inquietud y por ahí tengo que ir porque si no, no soy yo. Ya va. Eso no ocurre así como así. Tiene que haber un discernimiento. Pero la entrega tiene que ser siempre producto del encuentro amoroso con Dios. Somos de acuerdo a nuestra relación con Dios. Un religioso no puede ver su vida como que, bueno, yo soy religioso y no tengo ninguna otra cosa que hacer, así que me quedo aquí.
No, la respuesta a un religioso es: entrego mi vida, así como Dios me ha dado este don, ha sacrificado su vida por mí y me ha dado también esta vida a mí. Yo también quiero dar mi vida, donar mi vida como religioso en la iglesia, específicamente la Orden de Agustinos Recoletos. Pero lo mismo tiene que hacer un hombre casado, una mujer casada en su matrimonio, donde su prioridad es su esposo y sus hijos, donde la prioridad de la esposa es el esposo y los hijos, la iglesia doméstica. También en el trabajo es evangelizar en el trabajo, construir el reino de Dios mediante mi testimonio en el trabajo, un trabajo honesto, dedicado, un trabajo certero desde la verdad. Los hijos también están llamados a tener una vocación de obediencia, atención a los padres toda la vida, y etcétera, etcétera, etcétera. Se cumple de manera específica ya, por supuesto, en el sacerdocio, que lo veremos más adelante. Por lo tanto, este impulso interior tiene que ser acogido desde una dinámica de amor, de entrega, no como un trabajo. Y aquí conectamos con algo que vimos antes. La vocación, la llamada, no es un trabajo. Es otra cosa totalmente distinta. Es un estilo de vida producto de un encuentro amoroso y existencial con Dios. De acomodarme a su proyecto, dejarme transformar por su proyecto de amor. Mucho cuidado con esto, Mucho cuidado con esto, porque si bien es parte de nuestro deber hacer las cosas desde el amor y por amor y hacia el amor, construir el reino de Dios, no puede transformarse en un trabajo que, ¿por qué? Porque lo limita. Donde soy religioso desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía y luego de 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿no? Yo soy religioso 24/7 todos los días hasta el día en que me muera. Y cuidado si no también, porque hasta me sepultan con el hábito. Y mi papá será mi papá toda la vida. Y mi mamá será mi mamá toda la vida. Y yo seré su hijo toda la vida. Ya ven por qué es algo existencial y algo amoroso. Porque nuestra relación con nuestra vocación también nos define. La vocación específica es la consecuencia lógica de una vida de comunión con Dios, en cuanto que ésta viene redimensionada. La comunión con Dios y la vocación se ve redimensionada según una participación más profunda en alguna dimensión de la vida de Cristo. Por ejemplo, para el religioso como yo, es la consagración de la propia vida a Dios según el estilo de este Cristo casto, pobre y obediente. Mi obediencia es a la tradición de la iglesia, a los superiores de la iglesia, a las necesidades de la iglesia y de la orden, etc. A una obediencia que es atención a la realidad de la iglesia y de mi comunidad, a su estructura, escucharlos, escuchar su palabra, su tradición, saber sus necesidades y obedecerlas, los signos de los tiempos. Hay una estructura que hay que obedecer. Esta pobreza que es desprendimiento de las realidades de este mundo, una pobreza que significa que yo no estoy apegado ni a las cosas materiales, sino más bien a las cosas de este mundo, a las cosas, por supuesto, del mundo que pueda construir el reino de los cielos. Las cosas del mundo simplemente son puentes para construir el reino, no son apegos que tengo que realizar, incluyendo, por supuesto, ciertos lazos también que poco a poco uno tiene que ir cortando. Y por supuesto también una vida que tiene que ver con una vida casta, una vida donde mi amor no se alinea a una sola persona, sino que es un amor ordenado hacia el mundo entero, hacia todas las personas que lo rodean. Un amor casto es un amor que no es, por supuesto, ni grosero, ni depravado. Es un amor verdaderamente profundo y entregado, ordenado, según la belleza, la verdad y la bondad de Dios. Pero por otro lado, otra dimensión es la vida laical. Y la vida laical puede ser la vida matrimonial o la vida de soltero en
tanto en el trabajo o en la vida de comunión, en la misma familia, etc. Para el laico es la santificación mediante la participación en la misión profética, real y sacerdotal de Cristo, en el ejercicio constante de la caridad en medio del mundo. Recordemos que por el bautismo y la participación de los sacramentos, todo bautizado es sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza y Cristo es profeta, sacerdote y rey, y nosotros somos el cuerpo. Por tanto, nosotros participamos del sacerdocio, del reinado y por supuesto también de esa profecía de Cristo. El laico participa de eso en su familia, en su iglesia doméstica, en su participación en el trabajo o etcétera, en lo que tenga que hacer. Pero vive de esa manera, en esa dimensión de la misión profética, real y sacerdotal de Cristo en medio del mundo. Y para el sacerdote, en sus 3 grados, recordemos que el primer grado de sacerdocio es el obispo, el obispado, el segundo es el presbiterado y el tercero es el diaconado. Bien, el sacerdote, la vocación se entiende como la participación en el único sacerdocio real de Cristo para el ejercicio de la caridad pastoral al modo de Cristo pastor y cabeza de su iglesia, porque Cristo quiso que hubiesen ministros que en su nombre realizaran los sacramentos. Ese es un deseo de Jesús de Nazaret, que instauró en su vida, en la última cena específicamente, y luego también cuando les dio a los apóstoles y a sus discípulos el Espíritu Santo en Pentecostés. Es decir, que es un deseo del mismo Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, que el sacerdocio existiera de manera plena cuando los apóstoles participan de su sacerdocio. Por lo tanto, estas diversas dimensiones son las que podríamos llamar, es una manera en la cual Dios llama de manera más específica. Pero eso sí, llama a que nosotros participemos de ello, no nos obliga a. Es como si Dios nos diera, mira, hay ciertos estilos de vida que te quiero presentar. Todos son amorosos, todos tienen unas reglas, por supuesto, todos tienen una dimensión, en todos vas a crecer, en unas maneras vas a participar de una manera específica, otra de otra manera específica, tienen sus puntos, escoge la manera de responder a mi llamada, pero respóndela desde el amor, respóndela desde el discernimiento, respóndela desde lo que verdaderamente quieres construir participando en mi reinado. No lo respondes desde el trabajo, desde si produce dinero o no produce dinero, desde si te da bienestar o no te da bienestar. No, respóndele desde una llamada amorosa, respóndele desde ese querer tuyo de construir algo bonito, de hacer algo bien, de hacer lo correcto. Respóndelo desde la relación que tienes conmigo. Eso es lo que nos dice el Señor. Nos dice nuestro Padre San Agustín en las Confesiones algo bellísimo. Para responder a cuántas veces llama Dios, no solamente con todo esto, desde la existencia, de hacer semejanza y imagen, desde, por supuesto, desde una manera específica o de construir nuestra identidad. Dios nos llamaría también desde la experiencia de San Agustín. Dios nos llamaría diciéndonos, tarde te amé, belleza tan antigua y tan suave, tarde te amé. El caso es que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y fuera te andaba buscando, feo como estaba, me echaba sobre la belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenían prisionero lejos de ti, aquellas cosas que sin ti no existieran, pues serían inexistentes. Me llamaste, me gritaste y rompiste mi sordera. Brillaste y tu resplandor hizo desaparecer mi ceguera. Exhalaste tus perfumes y respiré hondo y suspiro ahora por ti. Te he saboreado y me muero de hambre y de sed. Me has tocado
y ardo en deseos de tu paz. Así es como San Agustín nos invita también a ser llamados a ser comunidad de hermanos en el reino de Dios. Esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en el Perú. Te ha acompañado Fray Jorge Contramaestre desde Santa Mónica Radio y TV+. Permiso. Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús.